noches, es un gusto poder saludarles. Mi novio y yo nos hemos vuelto muy fan de sus relatos, y cabe destacar que más de alguno nos han impactado y adentrado en las historias. Por eso me animé a contarles un suceso de mi vida. Mi infancia fue de lo más bonito, ya que vivía en casa de mis abuelos. No puedo negar que daría lo que fuera por volver un momento a vivir ese tiempo, aun con todo lo que me pasó. Yo tenía alrededor de 3 años y para la edad que tenía, esa experiencia me dejó marcada como para recordarla con detalle. Mis padres decidieron comprar un Cristo color negro. Desconozco cómo le llamen a esa figura, pero le llamo así por la forma que tenía un Cristo, pero no tenía más que la forma de la silueta totalmente oscura la figura, como una sombra en una cruz en la posición de Cristo. No tenía rostro y sus manos no tenían dedos. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. Tuve la sensación de rechazo por la forma extraña que tenía. Hasta la fecha, desconozco de dónde la consiguieron mis padres. Ellos decidieron ponerla en la pared de arriba de la cama donde dormíamos mi hermana y yo. Ella es mayor que yo, por 2 años. Mi hermana ni le tomó importancia, pero a mí por una extraña razón no me gustaba la idea del Cristo negro ahí. Era decisión de mis padres, pues tenía la idea de que nos protegería como cualquier otra figura religiosa. Nuestro cuarto era el cuarto principal de la casa. Era un cuarto bastante grande. Pasó la primera noche, todo normal, pero la segunda noche mientras dormíamos, una luz bastante fuerte nos despertó. Al abrir los ojos pude ver cómo una luz se desprendía del Cristo negro, y de él salían sombras negras, altas, sin dedos en las manos, sin rostro, iguales a aquel Cristo negro. Eran demasiadas sombras, tantas que rodeaban la cama donde nos encontrábamos dormidas mi hermana y yo. Las sombras del lado de mi hermana comenzaron a empujarla de tal manera que a mí me recorrieron poco a poco a la orilla de la cama, donde se encontraban las otras sombras en posición preparados como para tomarme en cuanto cayera. Recuerdo que me tapé la cara con la cobija mientras decía a mi hermana: Gaby, Gaby despierta por favor. Pero parecía que ella estaba en un sueño bastante profundo, porque por más que le decía que se despertara, que le jalara el brazo, no se despertaba. No soporté y pegué un grito tan fuerte y llorando que hizo despertar a mis padres. Entraron corriendo al cuarto para ver qué es lo que me sucedía. Me preguntó mi padre que qué es lo que me pasaba, y bueno, le conté entre lágrimas y miedo lo que me había sucedido. No me creyó, al contrario. Es más, hasta me regañó, pues según él fue una pesadilla por andar viendo las películas de Chucky con mis abuelos. Esperaron a que me volviera a dormir para irse a dormir nuevamente mis papás. Así fue como comenzó mi tormento. Cada noche por alrededor de un mes o más, no lo sé, sucedía lo mismo. El intento de las sombras de llevarme, supongo. Si no, ¿por qué razón empujarían a mi hermana para tirarme de la cama mientras intentaban atraparme? Cada noche era gritar de terror, de llorar, de que me regañaran. Mi abue, al contarle mi razón de por qué cada noche despertaba gritando y llorar, le sugirió a mi padre quedarse despierto, ya que ella sí me creía. Mi padre aceptó. Discretamente se quedó en el cuarto a oscuras para velar nuestro sueño y comprobar de una vez por todo que eso solo eran pesadillas mías. ¿Cuál fue su sorpresa? Esa noche mi padre vio lo que cada noche yo veía, lo que cada noche me despertaba durante varios días. Las sombras, como era de costumbre, salían del Cristo negro y rodeaban mi cama. Mi padre quedó impactado viendo lo que hacían las sombras, lo que tanto yo le contaba. Vio cómo empujaban a mi hermana ese día. Yo no pude más resistir la fuerza de empuje y caí a la cama. En ese momento sentí que todo estaba perdido. Ese miedo tan grande de cada noche porque me llevaran, por fin se les cumpliría. Es una sensación que hasta la fecha la recuerdo y la siento como una sensación de miedo, de caer a un hoyo sin fondo. Mi padre al verme caer prendió la luz. Un golpe fuerte sin duda me llevé por el fuerte impacto en el suelo.
Me levanté rápido y corrí a los brazos de mi papá. Él con llanto y con miedo me abrazó pidiéndome perdón por no creerme cada noche, por regañarme. Juntos rezamos hasta que me quedé dormida. Mi hermana despertó, pero mi papá le dijo que no se preocupara, que no pasaba nada, que siguiera durmiendo. Rezó y rezó hasta el amanecer. A partir de ese día nos cambiaron de cuarto, y no volví a ver ese Cristo hasta años después que nos mudamos de casa. Lo vi en una caja, estaba roto en varias partes. Desconozco qué hizo mi padre ese día, pero sí estaba segura que no lo quería tocar por nada. Dejé la caja y jamás nunca lo volví a ver. Cuando nos cambiamos de casa, fue una casa humilde, pequeña, de un solo cuarto grande. Al lado había una cocina y un patio enorme, y hasta el fondo de ese patio estaba el baño de la casa, y estaba al lado de una iglesia. Y bueno, aquí fue donde nos pasó otro suceso. En esa casa se decía por los vecinos que había vivido una bruja. En ese tiempo ya tenía unos 7 años. Es curioso cómo tan a corta edad recuerdo perfecto estas cosas. Mi hermana y yo nos gustaba muchísimo jugar en ese enorme patio. Era bastante divertido. Pero por las noches era muy terrorífico salir, pues estaba totalmente oscuro. No había focos, inclusive ni en el baño había foco. Un día jugando Gaby y yo encontramos velas. Velas que no estaban un día antes y que parecía que estuvieran prendidas por la noche por la cera derretida. Le gritamos a mi mamá que se encontraba en la cocina lo que vimos, y mi mamá corriendo hacia nosotros nos indicó que por nada lo tocáramos y nos pasó a la casa. Y así fuimos encontrando cosas extrañas cada día. Velas, cordones, hojas que parecían fotos dobladas. A ver, repito, solo las veíamos de lejos, pero no las tocábamos. Y al final siempre desaparecían las cosas. Un día encontramos en el mismo lugar donde estaban las velas una olla vacía, pero mi madre nos decía que la veía con dinero. Nuevamente no nos dejó acercarnos, es más, ni ella se acercaba. Esta situación no le gustaba a mis padres, pero por el momento era lo mejor quedarnos ahí, pues tenían un problema familiar en ese entonces. Cabe destacar que la puerta que daba a la cocina y al patio era de madera con un orificio que dejaba ver hacia afuera. Una noche mientras dormíamos tranquilamente, de la nada se escuchó el chillido muy fuerte de un puerco. Un puerco, como si lo estuvieran persiguiendo o matando. No lo sé, pero fue un chillido horrible. Hasta la fecha, al escuchar un puerco me devuelve aquella noche. Mis papás rápido nos gritaron que nos fuéramos con ellos. Mi hermana y yo corrimos hacia su cama. Mi mamá nos tenía abrazadas bastante fuerte y mi padre se paró para ver qué sucedía. Todo se quedó en silencio, se puso frente a la puerta, cuando de pronto se volvió a escuchar un puerco, pero esta vez azotándose en la puerta. Clarito se veía como la puerta se quería abrir por los golpes fuertes de aquel puerco, o lo que fuera que estaban realizando. Entre chillidos de puerco desgarradores, mi padre prendió la luz mientras sostenía la puerta para que no se abriera, y todo nuevamente se quedó en silencio. Yo me moría de miedo al igual que toda mi familia. Recuerdo cómo mi papá decidió ver a través del orificio de la puerta, y cómo al ver a través de ahí pegar un brinco hacia atrás, en el mismo momento en el que nuevamente el puerco chillaba golpeando la puerta. Pálido, mi papá se quedó tieso frente a la puerta, pero reaccionó rápido y le gritó que nos dejara en paz, que nosotros no nos metíamos con ella, que nos dejara. El sonido del puerco cada vez era más fuerte y parecía que derribaría la puerta. Mi padre, al vernos con tanto pavor y miedo, prendió la tele y puso música a todo volumen, mientras rezaban él y mi mamá, poniendo cosas en la puerta para que no se abriera. Mi hermana me protegió y me metió al ropero con ella. Nos quedamos dormidas abrazadas mientras el puerco poco a poco se dejó de escuchar. Al siguiente día mis papás le preguntaron a los vecinos si habían escuchado algo, si no se les había escapado un puerco o algo por el estilo. Para su sorpresa, nadie había escuchado nada, nadie vio nada. Es más, nadie tenía un puerco. Les preguntaron a los vecinos, ya que las casas se dividían en el patio por una reja,
y querían encontrarle algo de lógica, pero no fue así. Por esta razón y todo lo que vieron mis padres, decidieron volver a casa de los abuelos. Hasta la fecha, no nos ha querido decir mi papá qué fue lo que vio aquella noche. No puedo negar que me aterraba volver a la casa de las sombras. Ya no era la de mis abuelos, pues se habían mudado de la ciudad, así que ya no vivían ahí. Por fortuna mi hermana y yo nos quedamos en otra habitación esta última vez, pero al salir se veía el pasillo que daba a la puerta de la calle, y a un lado el cuarto principal, el de las sombras. Por fortuna no nos volvió a suceder nada paranormal o aterrador. Yo aún tenía el miedo de las sombras. Procuraba no entrar para nada a ese cuarto y pasar rápido por el pasillo a un lado de la puerta del cuarto. Pasaron algunos años y un día mi padre llegó tarde de trabajar como cada día. Pasó a avisarnos que ya había llegado y a darnos el beso de las buenas noches. Ese día ya era bastante noche, pasada de las 11. Mi hermana y yo seguíamos despiertas, pues nos gustaba hacer pijamadas. Llegó mi papá, nos saludó y estábamos en la puerta cuando se escuchó un ruido en el pasillo. Mi papá volteó y rápido nos dijo: pásense, enciérrense y duérmanse, pero con un tono de voz como de angustia. Le pregunté que qué es lo que estaba pasando. Me dijo que no había nada, que no volteara para allá, que ya me pasara. Y como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Volteé y para mi sorpresa vi esa sombra entrar y salir del cuarto una y otra vez. Volteé a ver a mi papá espantada y solo me dijo: pásate, enciérrate y recen. Nos pasamos mi hermana y yo. Ella no distinguió nada, no vio nada, pero ese día yo tenía miedo de que me vieran, que supieran dónde estaba y volvieran. Esa fue la última vez que la vi. Ya no vivo más ahí, pero hasta la fecha les tengo miedo y ruego. Ruego porque nunca me encuentren. Esos sucesos son los que más me han marcado. He pasado por muchas cosas más paranormales, pero esto sin duda jamás lo olvidaré. Gracias por leerme. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quisiera contarles lo que nos pasó a mi madre y a mí y también conocer su opinión. Durante la pandemia empecé a vender en Mercado Libre y el año pasado casi siempre estaba estresado o de mal humor, ya sea por los compradores gandallas que nos querían estafar. Por cierto, no sean así si compran. Por la competencia que copiaba mis fotos y bueno, desafortunadamente también por las ventas. Durante el día estoy en casa de mi madre y solo estamos nosotros dos. El caso es que una noche mi mamá entró de la cocina para la sala. Estaba apagada la luz y vio una sombra de ojos rojos. Al principio pensó que era yo, ya que la sombra estaba como de espaldas y estaba como revisando mi celular en la parte donde siempre lo dejo cargando. La sombra tenía como el contorno de una persona con short. Bueno, por cierto, en la casa yo siempre ando sin playera y en short. Y pues mi madre le estaba hablando hasta que la sombra se volteó y se vieron. Dice que la sombra se vio como sorprendida y a los segundos se fue brincando hacia el cuarto donde yo me encontraba trabajando, pero desapareció. Y lo particular es de que yo ni siquiera me di cuenta, ya que yo me encuentro enfrente de la división entre la sala y el cuarto donde estoy, por lo que me hubiera dado cuenta. Esto pasó el año pasado y apenas me lo contó en julio. Desde entonces me interesó el tema. Empecé a leer sobre esto. La otra historia me pasó en mi casa. Hace como 2 meses en la noche estaba leyendo acerca de unos cambios de Hacienda. A ver, estoy terminando de estudiar la carrera de contador. Pero bueno, por tantas cosas tontas que agregan, terminé durmiendo de mal humor. Luego me desperté como a las 4 de la madrugada, sintiendo como una mirada, y entre la oscuridad vi al hombre del sombrero. Estaba en el marco de la puerta, tal como me lo describen. Tenía su sombrero, ojos blancos y una gabardina con muchas bolsitas. Su contorno estaba como pintado de gris para que sobresaliera de la oscuridad. Parecía como una caricatura.
Al momento empecé a chiflar. No sabía cómo reaccionar. Me apreté los ojos para confirmar si era real lo que estaba viendo. Me sentía extraño, pero no con tanto miedo. Creo que todavía estaba molesto por lo de Hacienda. Bueno, ¿y por qué me había despertado? Pensé en preguntarle quién era, o tirarle una pluma que dejé bajo la hamaca. Por cierto, vivo en Yucatán. Pero pensé que regresaría el otro día por atacarlo. Y lo primero que se me ocurrió decir es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga. Poco a poco fue desapareciendo, perdiéndose en la oscuridad. Después de unos días tuve una pesadilla. Recuerdo verme en el espejo y como que la parte derecha de mi cara se veía diferente. Como en las películas de exorcismos cuando son poseídos. Como que se movía un ente sonriendo y burlándose, pero en el sueño pude luchar. Sentí como furia y enojo, y peleé con eso. Fue raro. Otra vez no sentí miedo. El año pasado también había tenido pesadillas de encontrarme en la casa donde vivíamos antes y mudarnos, y en donde me encuentro ahora. El caso es que huía de algo como teniendo miedo, pero en el sueño no lograba ver qué es lo que era. Solo era la sensación de terror como en la película de Despertar del Diablo, las antiguas, cuando el ente se mueve por el bosque. Si se acuerdan qué escena, ¿no? Como 4 veces tuve el mismo sueño y hasta ahora no he vuelto a tener pesadillas. Antes de dormir, leo los salmos 23, 89, 91. Mi madre es muy cristiana y desde chico me llevaba a la iglesia. Pero bueno, ya en la adolescencia dejé de asistir. Lo que me dejó con la duda fue la sombra de los ojos rojos que vio mi madre, ya que estaba revisando mi celular. A veces me siento un poco adicto al celular y no me deja estudiar. Solo me falta un examen, pero no sé hasta cuándo pueda sentirme listo. ¿Alguien sabe por qué aparecen estos entes o qué significan? ¿Será por mi mal humor o mi baja vibración? Bueno, gracias por leer. Hola, buenas noches, Raúl. Un fuerte abrazo a toda tu comunidad. ¿Alguien ha tenido una experiencia con una aparición de una silueta de un hombre con sombrero? Bueno, soy nuevo en el grupo, llevo poco tiempo de seguirlos, pero me gustaría contarles una experiencia que se me presentó el año pasado. A ver, quiero aclarar que no creo en fantasmas. Sin embargo, no encuentro una explicación lógica a lo que me sucedió. Una noche de octubre, recuerdo que llegué a mi casa después de convivir con unos amigos. Yo tenía sueño, así que me acosté en la cama con las luces apagadas y me puse a textear por Messenger y WhatsApp. Actividad que realizo comúnmente antes de dormir. En mi recámara hay solo una ventana ubicada al frente de mi cama. En esa ventana entra poca luz, pero suficiente para reflejar las sombras de las personas, árboles o animales que pasan por el patio. Mientras estaba mensajeando pude ver algo que llamó mi atención en la ventana. Era una sombra de una persona asomándose en la parte inferior de la ventana. En mi mente pensaba que era un ladrón intentando entrar a robar. Puse mi celular en la cama para que dejara de iluminar con su resplandor la habitación y me levanté lentamente en la cama sin hacer ruido para acercarme a la puerta. Esta tenía salida al patio donde estaba la sombra. Mi única intención era espantar al ladrón o identificar si se trataba de alguien conocido. Al ver que la sombra no dejaba de asomarse por toda la parte inferior de la ventana, procedí a abrir rápidamente la puerta y asomarme por el patio. Pero no había nadie. No le di importancia a explicarme lo que fue que acababa de ocurrir. Solo regresé a la cama a seguir mensajeando. A los pocos minutos sentí que me observaban y una energía que provenía de la ventana. Nuevamente dejé el celular en la cama y al levantar la mirada, observé que estaba una silueta de un hombre que medía aproximadamente unos 2 metros. Llevaba un sombrero y una gabardina. No me podía mover, pero podía sentir que me observaba a través de la oscuridad, y la energía fría que emanaba se volvía más fuerte. Lo único que hice fue cerrar los ojos y esperar.
Después de aproximadamente 2 minutos, aún con los ojos cerrados, desapareció por completo esa energía, y al abrir los ojos ya no estaba esa sombra. Entonces prendí las luces y me quedé despierto intentando explicar lo ocurrido, pero simplemente no llegué a ninguna conclusión. ¿A qué creen ustedes que se deba esta aparición? Esta es la primera vez que tenía este tipo de experiencia, pero no fue la última, ya que se me presentó 2 casos similares en el transcurso del año. Y bueno, si gustan, posteriormente se las contaré. Gracias por leerme.